Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy queremos hablar de los pies y de la importancia que los pies tienen en nuestro cuerpo. Los pies son uno de los receptores sensoriales más importantes del cuerpo, ya que envían gran cantidad de información a nuestro cerebro y en general al cuerpo. Además, que existe más relación entre los pies, el tobillo, la rodilla, la cadera e incluso la columna, ya que muchas patologías en estas regiones vienen derivadas del pie. También está evidenciado que un pie sano y fuerte da lugar a un mayor equilibrio, una mayor propiocepción y por lo tanto a un menor riesgo de caída. Es por esto que hemos creado unos sencillos ejercicios para fortalecer el pie y mantenerlo lo más sano posible y de esta manera prevenir el riesgo de lesión y de caída. Vale chicos, vamos con el primero. Esto simplemente es movilidad básica del tobillo. Vamos a empezar a quitar las telarañas al tobillo buscando todos los gestos que podemos hacer con esta articulación, ¿vale? En mi caso vamos a hacerlo con el izquierdo. Vamos a buscar hacer flexo-extensión, es decir, subir el pie hacia arriba y hacia abajo. Podemos hacerlo durante 20-30 segundos. Después de esos 20-30 segundos también podemos hacer inversión-eversión, es decir, llevar el pie hacia adentro y hacia afuera, de esta manera. Pie hacia afuera, pie hacia adentro, pie hacia afuera, pie hacia adentro. 20-30 segundos. El siguiente movimiento serían las rotaciones hacia un lado y hacia el otro. Igual. 20 repeticiones. Y por último, extender los dedos, flexionar los dedos, extender los dedos, flexionar los dedos. Vamos a hacerlo también en el suelo para que lo podáis ver. Vamos a hacerlo con el derecho, que lo tendréis más a la vista. Hemos dicho flexo extensiones, pie arriba, pie abajo, 20-30 segundos, inversión, eversión, pie hacia afuera, pie hacia adentro, rotaciones de los pies, círculos hacia un lado y hacia el otro, 20-30 segundos. Y por último, extendemos los dedos, flexionamos los dedos. Igual, 20-30 segundos. Vale chicos, pues ya hemos calentado todas las estructuras del tobillo, ya está el pie calentito y ya podríamos pasar a hacer el siguiente ejercicio. Vale chicos, vamos con el segundo ejercicio. Este ejercicio lo que vamos a hacer es enfocar un poquito más el fortalecimiento en los flexores y los extensores de los dedos del pie, ¿de acuerdo? Es decir, el movimiento que queramos que hagáis es el siguiente. Vamos a buscar flexionar los dedos lo máximo posible, es decir, llevar los dedos a flexión lo más que podamos, y tenemos que notar que toda la planta del pie se pone dura, es decir, todos los músculos flexores del pie que pasan por aquí están contrayéndose y se están poniendo duros, ¿de acuerdo? Y luego el gesto contrario, vamos a extender los pies, es decir, tenemos que intentar que todos los dedos del pie suban hacia arriba respecto al pie. Es normal que no todos los dedos del pie se muevan de la misma manera, ¿vale? No es lo mismo los dedos de los pies que los dedos de la mano, no tenemos la misma movilidad. Así que si no conseguís hacerlo con todos los dedos del pie, no pasa nada. Lo ideal sería que intentásemos hacer el recorrido tanto a flexión como en extensión de todos los dedos, pero cada uno dentro de sus posibilidades. Vale, pues después de explicaros cómo se hace el movimiento de flexión y extensión de los dedos, vamos a realizar el ejercicio, ¿vale? Vamos a extender una toalla en el suelo, lo más estirada posible, y vamos a colocar uno solo de los pies en el borde de la toalla. En este punto lo que queremos que hagamos es que recojamos la toalla intentando hacer el mayor gesto o mayor movimiento posible con los dedos y luego relajar, de esta manera. Flexionamos los dedos lentamente buscando el mayor rango de recorrido posible y extendemos. De nuevo, flexionamos los dedos, vamos arrugando la toalla debajo de nuestro pie y continuamos hasta que consigamos recoger toda la toalla debajo de nuestro pie. Cuando ya veamos que ya estamos en el límite, volvemos a extender la toalla y volveremos a hacerlo. Yo os recomiendo que hagáis unas 6 series recogiendo la toalla, es decir, desde el principio de la toalla hasta el final, recoger la toalla 6 veces. Tenéis que notar cuando hacéis el ejercicio que toda la planta del pie
sobre todo cuando recogemos la toalla, se activa y se pone duro. Si no lo notáis, es que no estáis haciéndolo bien. Recordaros que yo he puesto una pesa de 1 kilo al final de la toalla para que sea un poquito más complicado. Si ves que con 1 kilo, con un pesito no podéis, simplemente con el mismo peso de la toalla es más que suficiente. Poquito a poco, cuando vayáis cogiendo fuerza, podéis poner una pequeña resistencia, como he puesto yo, 1 kilito, para hacer mayor fuerza. Y a continuación vamos con la extensión de dedos. Para este ejercicio vamos a necesitar una bandita elástica parecida a esta, ¿de acuerdo? Vamos a poner la bandita de esta manera, intentando cubrir todos los dedos del pie, ¿vale? Tiraremos un poquito y fijamos la goma. Tenéis que notar que la goma pues incita a los dedos a ir hacia flexión, es decir, a recogerse. Y una vez en este punto, aguantando la toma, vamos a extender los dedos todo lo que podamos. Yo en mi caso no tengo tanta fuerza como para hacer todo el rango de recorrido, así lo que hacemos es con nuestra mano ayudarnos un poquito, soltamos y dejamos que la goma lentamente nos vuelva al punto inicial. De nuevo, extendemos, cuando ya no pueda más, aumento, me ayudo con la mano y lentamente cerramos los dedos, ¿de acuerdo? Al igual podemos hacer 3 series de 15 repeticiones. Chicos, recordad que para este ejercicio es más importante que hagamos el movimiento lento y controlado que movimientos rápidos y balísticos, ¿de acuerdo? Es decir, prefiero que hagáis movimientos despacio, aunque os cueste más, que movimientos rápidos del pie. Vale, chicos, vamos con el tercer ejercicio para fortalecer los pies y evitar caídas. Lo que vamos a enseñaros es hacer flexoextensión, es decir, lo que se conoce comúnmente como punta talón, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es, apoyando los talones sobre el suelo, vamos a levantar la punta de los pies hacia nosotros y luego al contrario, vamos a levantar los talones manteniendo la punta de los pies, intentar buscar el mayor rango de recorrido dentro de lo que permite vuestra articulación y vamos a hacer unas 3 series de 15 repeticiones, ¿vale? Esto sería el paso más inicial, ¿vale? El más básico. Si queremos complicarlo un poquito más, podemos coger una goma y ponerlo para hacer flexión dorsal, que sería hacer este gesto en la punta de los dedos, ¿vale? Tiramos bien de la gomita y lo único que tendríamos que hacer es empujar en contra de la resistencia de la goma, es decir, llevar los deditos hacia el suelo y lentamente volver. Deditos al suelo y lentamente volvemos. Igual, 3 series de 15 repeticiones. Vale, chicos, continuamos con la evolución de este tercer ejercicio para fortalecer los pies y evitar caídas. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos de pie, es decir, en vez de hacer en movimientos sentados o con la goma como hemos hecho en las dos anteriores, vamos a ponernos de pie y vamos a intentar mantener el equilibrio haciendo punta talón, es decir, yendo con los talones arriba y con las puntas arriba, talones arriba, puntas arriba. Si ves que es muy inestable, podéis apoyaros en una sillita, en algo que tengáis alrededor, ¿vale? Pero lo ideal sería hacerlo de pie sin ningún tipo de apoyo de ayuda, ¿vale? 3 series de 15 repeticiones. La última, para aquellos que tengáis mucho equilibrio y veáis que esto es incluso muy fácil, el siguiente sería hacerlo a una sola pierna, es decir, recogemos una de las piernas y sería mantener el equilibrio a la vez que subimos el talón y subimos los pies. Subimos talón, ¿ves? Yo me caigo, o sea, no es tan fácil como parece. Vamos a volver a hacerlo, subimos talón, subimos dedos, subimos talón y subimos dedos. Igual, podemos hacer 3 series de 15 repeticiones. Vale, chicos, vamos con el cuarto ejercicio. Para este ejercicio lo que vamos a fortalecer es la inversión y la eversión de tobillo, es decir, el llevar el pie hacia adentro o hacia afuera. Para realizar este ejercicio vamos a necesitar una gomita elástica, ¿vale? Una resistencia. Os lo voy a enseñar de esta manera. Para hacer la inversión, que sería llevar el pie hacia adentro, vamos a poner la gomita a la altura del dedo gordo y vamos a hacer una pequeña resistencia con la goma, incitando a que el pie vaya hacia afuera, ¿vale? Una vez en este punto vamos a intentar llevar el pie hacia arriba y tenemos que intentar como vernos lo que es la planta del pie, ¿vale? De esta manera, subo el pie hacia arriba, intento mirarme la planta del pie, que obviamente es imposible, a no ser que tengáis una laxitud por encima de la media.
aguantamos ahí y lentamente volvemos al punto inicial. De nuevo, subo arriba, intento mirarme la punta de la planta del pie y lentamente vuelvo al punto inicial. Lo ideal sería que hicierais 3 series de 15 repeticiones, tanto para inversión, que es el gesto que acabamos de hacer, y para la eversión, que es lo que voy a comentar a continuación. Simplemente sería poner la resistencia, en vez de en el dedo gordo, en el meñique, en el quinto dedo, y tiramos incitando a que el pie vaya hacia adentro. Y en este punto vamos a intentar llevar el pie hacia afuera haciendo contrarresistencia de la goma, ¿vale? De esta manera. Llevamos el pie hacia afuera, aguantamos ahí y lentamente volvemos al punto inicial. De nuevo, llevamos el pie hacia afuera y lentamente volvemos. Igual que en el anterior, unas 3 series de 15 repeticiones. Venga chicos, vamos con el quinto ejercicio para fortalecer los pies y evitar caídas. Este ejercicio es un ejercicio de fortalecimiento del arco plantar. El arco plantar es toda esta zona interna interior del pie, ¿vale? Y lo que tenemos que intentar es subir el arco plantar. Es decir, nosotros cuando apoyamos normalmente, no todo, pero parte del arco plantar está apoyado. Luego, dependiendo si tenéis un pie más plano o más cabo, esto disminuirá o aumentará. Pero lo que queremos intentar es aumentar el espacio entre nuestro arco plantar y el suelo o la toalla, que es donde estoy yo ahora, ¿vale? Es importante también que cuando hagamos el ejercicio tenemos que intentar no apretar en exceso con nuestros dedos, ¿vale? Porque si no, no estaríamos disociando el tibial posterior de los flexores del dedo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Simplemente tenemos que intentar elevar el pie hacia arriba, ahí. Y tenéis que notar que toda esta zona de aquí se pone tensa, ¿vale? Se contrae, que es lo que está trabajando, ¿de acuerdo? Aquí vamos hacia arriba, notamos cómo toda esta zona de aquí se activa, aguantamos unos 5 o 10 segunditos y relajamos. De nuevo, vamos arriba, aumentamos el arco plantar, aguantamos esos 5 o 10 segunditos y volvemos, ¿vale? No es un ejercicio fácil, es un ejercicio bastante complicado, ya que necesitamos contraer de forma muy específica unos músculos del pie. Intentar hacerlo varias veces hasta que consigáis hacer el gesto. Lo ideal sería que hicierais unas 15 repeticiones de 5 a 10 segundos. Vale chicos, vamos con el último ejercicio. Para este ejercicio vamos a tener que ponernos de pie y debemos hacerlo monopodal, es decir, a una sola pierna. Vamos a intentar buscar el equilibrio del pie, ¿vale? Quitamos una de las piernas, es importante que la rodilla esté totalmente estirada, es decir, que no la desbloqueéis, que esté totalmente estirada para que la mayor parte de la fuerza o de la estabilidad vaya al pie, ¿vale? Y manteniendo el equilibrio, tenemos que intentar aguantar un minutito para empezar, ¿de acuerdo? Aquellos que veáis que es muy fácil, no tenéis mucha desestabilización, podéis hacer la siguiente progresión, que sería hacer 10 segundos con ojos abiertos, 10 segundos con ojos cerrados, 10 segundos con ojos abiertos, 10 segundos con ojos cerrados y así aguantando un minuto. Otra forma de hacerlo sería con una pelotita en casa, manteniendo la posición, podemos lanzar la pelota y volverla a cogerla sin que os caáis, no como yo que me he caído, ¿vale? Manteniendo la posición, tiramos pelota y volvemos a recogerla, así durante un minuto. Vale chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo que hemos hecho para fortalecer los pies. Os dejamos en la descripción del vídeo también unos enlaces en los que enseñamos cómo fortalecer también rodilla y cadera. Vale chicos, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita y hasta el próximo vídeo y hasta la curación y más allá. Adiós.